El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía al inicio de la celebración, el Señor nos da la gracia de celebrar en este segundo domingo de Pascua la fiesta de la Divina Misericordia. Pero atentos, porque la imagen solo es una representación. La imagen es solo una representación. Sí, Jesús representa la divina misericordia. Él la representa, pero no significa que solo Él sea misericordioso. Significa que todos nosotros, por su infinita misericordia, por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, llevamos en nosotros la misericordia, ¿no? Llevamos la misericordia en nosotros. Bien, por tanto, cuando celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, no estamos solo celebrando que Jesús es misericordioso,
sino que se nos está recordando que todos nosotros debemos aprender como Él a ser misericordiosos. Si no, no tiene sentido. De hecho, en el Evangelio de San Lucas hay una frase muy interesante que quiere reproducir una frase del libro del Deuteronomio, pero que aquí se manifiesta no desde la ley, sino desde el amor. Allá en el Deuteronomio era según la ley: sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Y por eso en el Evangelio de San Mateo se reproduce como el Evangelio de San Mateo, que es hecho por un judío que se fundamenta muy bien en la ley de Moisés. En ese Evangelio, en los capítulos 5, 6 y 7, que se habla de la nueva ley en Jesucristo que viene a dársele plenitud, Mateo nos invita a ser perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Pero si nos vamos a Lucas, Lucas no nos dice sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto, sino que nos dice sean misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. Porque la ley no está hecha para apachurrar a nadie, para aplastar a nadie como le estaba pasando a los judíos, sino que la ley viene a perfeccionarse en el amor para que seamos ¿qué? Misericordiosos. Y por eso, aunque Mateo nos enseña a ser perfectos como el Padre del cielo es perfecto, también nos dice que debemos ser luz y sal del mundo, que debemos perdonar y amar a los enemigos. También nos dice que si alguien nos pega en una mejilla, le pongamos la otra, que si alguien nos quita la capa, le entreguemos también la túnica, que si alguien nos maldice, que nosotros lo bendigamos, que si alguien nos está persiguiendo, en cualquier sentido que digamos persecución, entonces nosotros debemos orar por él. Esos 3 capítulos de San Mateo 5, 6 y 7, que se llaman el Sermón de la Montaña, son muy interesantes para ver cómo se debe poner en práctica realmente la ley desde el amor. Y eso quiere decir desde la misericordia. Porque ¿qué es la misericordia? La misericordia es una de las expresiones más perfectas del amor. Aunque Lucas, mire que estoy yendo para allá como una pelota de ping-pong, para Mateo y para Lucas, ¿cierto? Por eso Lucas nos enseña a ser misericordiosos, porque es que en la misericordia encontramos la perfección del amor. ¿Y cuál es la expresión de misericordia más perfecta? Eso quiere decir, ¿cuál es la expresión de amor más perfecta? ¿Cuál será? El perdón. Bueno, ahorita no estamos viendo a Jesús crucificado porque la Semana Santa nos pide tapar el crucificado para ver al resucitado, ¿cierto? Pero la cruz que preside la mayoría de los altares de los templos católicos, y por eso para nosotros es un signo que jamás debemos quitar, ¿no? Mucha gente lo carga aquí al cuellito, me parece muy bien, pero recuerden que si tú llevas a Cristo en el pecho, o como decimos en una canción, al pecho lleva una cruz, sobre todo en el corazón, lo que estamos tratando de decir es que yo agradezco. No sé qué había pasado.
Bueno, ya volvimos. Debe ser el internet que a veces molesta. Entonces les estaba diciendo que sí, que nos sabemos el discurso. Ay, padre, otra vez con lo mismo. Pero cuando llegamos a ese punto y a veces sentimos que el discurso es el mismo, significa que no estamos abriendo nuestro corazón a la palabra de Dios, sino que estamos bloqueando el tema de la misericordia, porque yo sé que no es fácil perdonar, yo lo entiendo. Yo también soy como ustedes humano y puedo tener la tendencia a las mismas debilidades frente al mal que otra persona le hace a uno. Y que es que a uno le queda aquí en la cabeza el recuerdo de por qué me hizo ese mal, por qué me traicionó, por qué me dijo mentiras, por qué me pegó, por qué me insultó, por qué me robó, por qué me mató a mi ser querido, por qué no hizo lo que yo le pedía, por qué no me ayudó, etcétera, etcétera. Todo lo que le puede pasar a uno, lamentablemente. Y yo sé que el recuerdo queda, pero si yo no me abro al encuentro con Jesucristo, amoroso y misericordioso, si yo no dispongo mi corazón a ese encuentro con Él, si yo no me dispongo a sentir la misericordia, porque en definitiva Dios nos amó primero, Dios nos perdonó primero, Dios tuvo misericordia primero con nosotros. Si entonces no siento esa gracia de misericordia, me va a costar mucho trabajo perdonar a otro. Porque mire, pongámonos en el puesto del que se equivoca. Y a veces que la mayoría de nosotros se equivoca sin querer. A veces uno se deja llevar de ciertas emociones y ciertas situaciones y claro, uno termina metiendo las patotas. ¿Verdad que sí? Uno termina metiendo las patotas. Y entonces, cuando uno siente la culpa y encuentra siempre una barrera frente a la persona que ofendí, y esa persona que ofendí me rechaza, me señala, me saca en cara todos los días mi error, ¿cierto? Me lo restrega siempre en la cara, me hace sentir mal, me ofende porque yo le ofendí lamentablemente, pues entonces allí me doy cuenta de cuánto sería bueno que todas las personas aprendiéramos a perdonar, porque yo merezco el perdón. Cuando estoy en la posición del que se equivocó, es cuando siento la necesidad del perdón. Cuando estoy en la posición del ofendido, no quiero perdonar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón o se inunda de dolor y el dolor no nos deja pensar bien, o junto al dolor viene otro sentimiento que es muy típico en nosotros. ¿Cuál es? La rabia, el rencor. De por qué me hizo daño, por qué me hicieron daño, por qué me maltrataron, por qué hicieron eso conmigo. Y entonces la cabeza comienza a dar vueltas y a darle vueltas a ese acto, a ese hecho doloroso que tuve que pasar sin tener yo por qué, siendo yo inocente. Y todo eso se revuelve en el corazón, y al estar el corazón y la mente inundados por esos sentimientos, pues me cuesta trabajo pensar en la misericordia y en el perdón. Sin entender que cuando yo vivo la misericordia, cuando yo soy capaz de perdonar y dejo que el Señor sane mi corazón, es cuando yo me voy a sentir más tranquilo. Porque al fin y al cabo, miremoslo sinceramente y sensatamente,
¿quién es el que más sufre cuando ha recibido un mal? La víctima. Pero si la víctima ella misma se revictimiza, porque nosotros tenemos esa característica de revictimizarnos y quedarnos en el dolor y quedarnos en el recuerdo y no soltar esa historia negativa y no ser capaz de sanearla ni dejar que Dios la sanee, la limpie, pues el que va a seguir sufriendo soy yo, la víctima, porque yo mismo me revictimizo, porque sigo amargado, porque sigo dolido, porque sigo lleno de rencor, porque si tuviera cómo, yo me vengaría, porque odio a esa persona, odio a esas personas, no los quiero volver a ver, que no se me presenten, y lamentablemente se le presentan a uno, y ¿a quién es al que se le apachurra el corazón? ¿Quién es el que se siente por dentro estallar de rabia? Yo, la víctima. Luego, la misericordia es un remedio no solo para cortar con el mal, no solo para romper el mal, el círculo vicioso del mal, no solo para romper la venganza y la violencia, sino que la misericordia es un remedio que sana profundamente tu corazón, el corazón de la víctima. Por eso es que Jesús nos invita a la misericordia, nos invita a la reconciliación, nos invita al perdón. ¿De acuerdo? Así que pidámosle al Señor, no pongamos siempre la barrera, ay, es que eso es muy difícil perdonar, yo no soy capaz. No sigas diciendo eso, porque tú eres lo que piensas, tú eres lo que dices. Más bien dígale, yo todavía no he sido capaz de aprender, Señor, enséñame, muéstrame, indícame, dame la gracia de aprender a perdonar, a ser misericordioso, porque de qué me sirve repetir en el Padre Nuestro, perdona mis ofensas como yo he perdonado las ofensas del que me ha hecho daño. No me sirve de nada decirlos si no lo estoy viviendo, porque la misericordia es concreta, es en obras claras y concretas. Bien, señorita Luciana, usted que hoy hace su primera comunión, ¿y qué significa la primera? Significa que hay 1.000.000 de más por delante si puedes, ¿cierto? Significa que entras en comunidad, en común unión con Cristo Jesús. Y si entras en comunión con Cristo Jesús, entras en comunión con todo el cuerpo de Cristo, que somos los bautizados. Y que al entrar en comunión, lo único que produce comunión es la misericordia y el perdón. Porque todos los que estamos aquí y todos los que están allá afuera, por lo general nos equivocamos y metemos la patota. Podemos ofender, podemos hacer daño, podemos destruir vidas. ¿Y qué es lo único que nos ayuda a resolverlo? La misericordia, la comunión fraterna de los hermanos en Cristo Jesús, el recibir el cuerpo de Cristo, es decir, la comunión, es signo de que estoy reconciliado, es signo de que he sido capaz de vivir la misericordia, es signo de que he sido capaz de dar la mayor expresión de amor misericordioso, que se llama perdón. Así que, señorita Luciana, tú entras hoy en ese proceso de abrir el corazón a Jesús, que es misericordioso y que te va a enseñar a ser misericordiosa. Fundamental. Si no, la comunión se quedará de forma externa en un signo que no te hace vivir lo que estás recibiendo. ¿Correcto? Bueno, y así cada uno de nosotros. Démosle gracias al Señor por su inmenso amor y su inmensa misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.